para hablar sobre los ovnis y el arte en las Sagradas Escrituras, tenemos con nosotros a dos buenos periodistas e investigadores, como es David Allen, investigador del fenómeno ovni y conferenciante. David, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido, David, bienvenida. ¿Todo bien? Todo bien, aquí preparado para hablar de este tema tan fascinante para mí y que nos puede abrir muchas puertas, muchas ventanas para entender mejor la Biblia a la luz de la tecnología actual, de nuestros conocimientos ya de tecnología de naves espaciales aéreas, de ingeniería genética y muchas cosas que nos ayudan a aclarar aspectos que antes eran oscuros sobre lo que nos explica la Biblia. Pues bienvenido, David, y vamos a presentar al siguiente invitado, que es José Luis Jiménez, investigador, periodista y autor, entre otras obras, de La revelación del Hijo del Hombre. José Luis Jiménez, muy buenas noches. Hola, Pedro, buenas noches. Buenas noches, bienvenido, José Luis. Gracias, bien hallado. ¿Qué tal el libro? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Contento? Sí, claro. ¿Estás preparando ya el libro de Enoch? Bueno, ya te dije que no sé lo que voy a escribir. El próximo libro siempre llega por revelación. Está muy bien. La revelación del Hijo del Hombre seguramente que te revelará lo que tienes que hacer en el próximo. Eso espero. Bienvenido, José Luis. Gracias. A los dos, ¿qué podemos decir sobre el origen de las especies? ¿Seguimos las teorías de Darwin o nuestro origen se remonta a alguien más primitivo que Adán y Eva? José Luis. Sí, bueno, vamos a ver. Charles Darwin, cuando hizo su teoría de las especies, él se fijó, ¿no?, en la evolución que habían tenido toda una serie de animales y cómo habían ido evolucionando de acuerdo en referencia al entorno en el que vivían. Y esto es cierto, es así, lo podemos constatar y lo podemos ver. Cuando llega al ser humano, pues bueno, él cree que a partir del homínido, o sea, del mono, pues surgen toda esta serie de especies que han ido evolucionando hasta el ser humano actual, el Homo sapiens. Pero claro, si contemplamos esta cadena sucesiva de evolución de los homínidos, vamos a ver que no se da la circunstancia, diríamos la regla, que permitiría creer en esta evolución. Y es que desde el primer homínido que camina con dos pies, no sé si era el Homo habilis, creo recordar el nombre, pues surgen dos o tres especies hasta llegar al Homo erectus, que es el antecesor al Homo sapiens. Del Homo habilis al siguiente, hasta el Homo erectus, tienen que pasar del orden de 1,5 millones a 2 millones entre especies. En cambio, en la última especie que tenemos anterior al Homo sapiens, que es la del Homo erectus, solamente transcurren 250.000 años. Es decir, no se cumple esa regla. No, la evolución aquí parece que automáticamente se produce algo, sí, y hay una intervención externa, porque no es una evolución natural de las especies, sino que hay una intervención externa que modifica el ADN de este Homo erectus, de este homínido, y se convierte en el Homo sapiens. ¿Y quién hace esta intervención externa? Bueno, pues si quieres ahora hablamos de aquí, porque tenemos unas escrituras cuneiformes encontradas en el siglo pasado en lo que sería Babilonia, en la ciudad de Nínive, en 1915 aproximadamente, lo que era la biblioteca del rey Asurbanipal. Y en estas tablillas sumerias, escritura cuneiforme, nos hablan de unos señores que llegan del espacio, unos dioses, los Anunnaki, que serían los que crearían a este nuevo ser, producto de la transformación, de la evolución, de la manipulación del ADN del homínido Homo erectus. Fuimos un trabajo genético de investigación. Efectivamente, es como si ahora nuestra ciencia, que aún ya está preparada para hacer algunos cambios y modificar el ADN, toma una salamandra o toma otro reptil y le adquiere, o sea, le da al ADN las facultades del otro reptil y aparece un nuevo ser de repente. Que no es porque se hayan podido unir sexualmente las dos especies y salir, sino que ha tenido o se ha necesitado de esa intervención externa. Eso es lo que sucede con el Homo sapiens que somos hoy día. Sí, porque no se entiende del mono-mono
Cómo hay monos que siguen ahí y sin embargo hay otros monos que somos nosotros que hemos trascendido, ¿no? Claro, y han pasado 50 millones de años. Nada más y Entonces, nada vemos menos. que los monos siguen siendo monos, ¿no? David Allen, ¿quién me dices sobre el particular? Pues la ciencia genética nos dice que los humanos tenemos 46 cromosomas, los primates tienen 48. Si descendiéramos de ellos deberíamos tener los mismos o más, según la ciencia genética. Entonces, cuando nos remontamos al origen más antiguo del Génesis, que es el Atrahasis de la mitología sumeria, nos explica claramente cómo los dioses nos crearon, como la Biblia nos dice, a su imagen y semejanza, porque nos crearon a partir de unos hombres monos, que podrían ser los neandertales o cromañones, y hicieron una hibridación donde se explica claramente en este texto que he mencionado, del Atrahasis, recordemos que los judíos crearon su mitología, la del Antiguo Testamento, a través de cuando estuvieron en el exilio babilónico en el siglo VI a.C., lo que estuvieron prácticamente 50 años exiliados en Babilonia, cuando los babilónicos destruyeron el primer templo de Jerusalén, y ahí adoptaron toda la mitología. Por eso vemos las similitudes entre los relatos del diluvio, del Génesis, vemos las mismas historias adaptadas a la cultura judía, pero vemos las mismas historias copiadas de los textos babilónicos más antiguos. Por tanto, si queremos buscar la verdad, tenemos que ir a los textos más antiguos, donde se nos explica el origen. O sea, el gran diluvio también aparece en este libro que indicas. Por supuesto, Noé tiene Usnamistim, es el nombre de los sumerios, que le dan a Noé, os habla de la misma historia, pero con muchos más detalles. Por tanto, el que quiera conocer el trasfondo de la Biblia tiene que leer también los textos sumerios de los cuales parte la Biblia, porque los judíos adoptaron su canon, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, a partir de los textos babilónicos. Allí podremos entender mucho mejor lo que nos explica la Biblia. Por eso yo en mi libro lo que hago es comparar cada texto de la Biblia, cuál es su origen, y lo comparo para que se vea claramente tanto de la influencia egipcia, porque los judíos tuvieron su etapa egipcia y su etapa babilónica, y entonces absorbieron de esas mitologías pues muchas historias que luego lo vemos reflejadas en la Biblia. Este libro que tú indicas, David, ¿cuándo fue escrito? ¿De qué periodo es? Bueno, el Atrahasis es de la cultura sumeria. La cultura sumeria data del 4000 a.C., entonces es mucho anterior al canon a cuando se escribió la Biblia. O sea, pero es anterior a los 4000 años porque los sumerios fueron la primera civilización, la primera cultura, o la primera ciudad de estado fue Ur, que era una ciudad de hecho, los sumerios de esa época, de 4000, 5000 años antes de Cristo. Los sumerios es la primera cultura que está documentada, pero anteriormente estaba la civilización Ubaid, de la cual partieron los sumerios, de la cual se conoce muy poco. Apenas conocemos unas figuritas de arcilla de sus dioses Anunnaki, que antes mencionaba José Luis, que tienen aspecto reptiloide, humanoide, y estos son los dioses que heredaron los sumerios. Igual que los judíos heredaron también muchas cosas de las culturas anteriores, porque cada civilización no surge de la nada, surge de lo que viene anteriormente. Entonces tenemos etapas ocultas de nuestra historia, sobre todo cuando nos vamos ya a los miles de años antes de Cristo, que nosotros cuando leemos la historia pues, conocemos a partir de lo que te digo, 4000 antes de Cristo, Sumeria, pero nos consta por yacimientos arqueológicos que nuestra civilización es mucho más antigua, pero ya sea voluntariamente o no, pero se ha ocultado una gran parte de nuestra historia antigua. Entonces, ahí entramos en el tema de los enigmas, de los misterios, de las civilizaciones perdidas. Pues Luis, pero si en esa época no sabían escribir, ¿cómo puede ser? Y es más, a día de hoy entender algún texto, algún jeroglífico
Yo no digo egipcio, sino digo sumerio, por ejemplo, hay que hacerse, yo qué sé, casi Bueno, el harakiri para interpretar aquello. Sí, es lo que te he dicho, es la escritura cuneiforme. Hay pocos. Uno de los principales asiriólogos que escribieron sobre los Anunnakis fue Zecharia Sitchin, y hay otro que era Noah Kramer, que son los expertos más conocidos que tradujeron parte de estas tablillas de la Trajasis, como comentaba antes David, y otros escritos. La escritura cuneiforme son signos grabados en barro, como si fuese una tablilla de barro, cocida luego al fuego, y eso es lo que se utilizaba hace, pues esos 6.000 años atrás, ¿no? Pero ellos hacen referencia a civilizaciones muy anteriores a ellos. O sea, el hecho de que esta civilización existiese hace 6.000 años no significa que fuera la primera. No, claro, porque ellos están hablando de estos dioses que llegan del cielo, estos Anunnaki, que según las tablillas sumerias nos hablan de 450.000 años atrás. O sea, entonces vemos que el rompecabezas empieza a encajar las piezas. No de 6.000 años atrás, no, de no. 4.000. De 450.000 años atrás. Esto es lo que podemos leer, por ejemplo, en algunos de los libros de Zecharia Sitchin, como el 12º planeta, que hace referencia a estas escrituras. O Noah Kramer también, que hablan y nos estamos encontrando con que nos hacen referencia a guerras atómicas, guerras nucleares entre diferentes facciones de estos seres, de estas civilizaciones que existieron hace miles y miles de años, y encontramos restos, por ejemplo, en Mohenjo-Daro, en la India. Aquí tenemos que hace unos años, cuando estuvieron haciendo unas excavaciones, se encontraron cientos de cadáveres como si hubiesen sido convertidos casi en vidrio. Incluso es que la civilización en el antiguo Egipto, la antigüedad que tiene, si hacemos caso de las escrituras, por ejemplo, hay un papiro que está en Turín que habla de los Ensuhor, los seguidores de Horus, ¿no? Que estos especie de sacerdotes eran los primeros reyes, y nos hablan de 12.000 años atrás de la primera dinastía de los faraones, que surgen hace pues otros 5.500 o 4.000 y 5.000 años como mínimo. Hablo de las 31 dinastías que hay de faraones. Anterior a ellos están los Ensuhor. Los Ensuhor es el nombre que se le dan a estos reyes que estuvieron gobernando durante más de 12.000 años, y en esta lista están todos mencionados con la duración de sus reinados, etc. Fíjate, ya nos vamos. Diríamos, si tenemos en cuenta estos escritos como correctos, nos vamos a unas civilizaciones que tienen una antigüedad de más de 12.000 años atrás. Si damos por cierto lo que nos están contando las tablillas sumerias, como ha dicho muy bien David, luego vamos a ver que el Génesis bíblico está basado en esta historia de la Trajasis que nos cuentan las tablillas sumerias, y está hablando de la creación del ser humano. Y bueno, vemos la similitud con el Génesis bíblico, que es extraordinaria. Solamente cambian los nombres. El Ziusudra de los sumerios es el Noé bíblico, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos los nombres cambiados, pero los hechos son los mismos. Lo que antes decía David, copian de Atrahasis, o sea, de las tablillas sumerias, cuando están en el cautiverio de Babilonia, lo hemos hablado muchas veces, sí. Los judíos, esto es en el año 650, o sea, sobre 58 años más o menos, están en el cautiverio de Babilonia. Y es aquí donde el sacerdote, que lo hemos mencionado en otras ocasiones, Esdras, él se dedica a componer estos 5 libros que van a formar el Pentateuco, el Tanaj o la Torá judía, y donde además, porque los judíos eran politeístas, no adoraban a un solo Dios, los Elohims de la Biblia hebrea eran dioses, pues aquí es donde él se va a dedicar a que los israelitas, los nuevos israelitas, que después de haber perdido la batalla, de haber sido hechos prisioneros por los filisteos, de perder el arca de la alianza, desaparece Yahvé, todo esto, él reescribe los libros, y entonces es cuando introduce, y yo creo que es aquí donde se introduce todos estos escritos que prácticamente están plagiados de la Trajasis. Pero es el Antiguo Testamento, no es el Nuevo. Fíjate, por eso te decía que lo que me decías de Yogari, no, Yogari habla de otra cosa. Pero bueno, de alguna manera, si el Antiguo Testamento está copiado, entre comillas, de otros libros que tienen una trayectoria de 450.000 años,
Estáis diciendo 450.000 años. Hablan de un hecho acaecido hace 450 que es la llegada de los Anunnakis a la Tierra. No sería de extrañar que el Nuevo Testamento tuviera esas reminiscencias que dice Jogarí Pujol. Lo dejo aquí como cierro paréntesis. Pero es que porque tantos copian unos, pueden copiar otros. Ya, pero yo entonces pediría que me dijesen en qué parte del Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento está formado por 27 libros, los 4 evangelios canónicos, el de Marcos, el de Mateo, el de Lucas y el de Juan. Luego tenemos las epístolas de los apóstoles, de San Pablo. Hay un par más de escritos. No hay nada más que nos hable de esto. No hay nada. Entonces, ¿Cómo se sabe ahora, un pequeño apunte, David, perdona? ¿Cómo se sabe que las cartas de Pablo a los corintios, a los cristianos de Corintio, son auténticas? Bueno, es que estamos en lo de siempre. O aceptamos que se han escrito los evangelios que se han escrito las cartas. Sí, claro, es que Pablo, el personaje de Pablo aparece 4 años después de la crucifixión de Jesús, después de la muerte de Jesús en la cruz, aparece Pablo. Pablo no conoce en persona a Jesús, no lo conoce. pero él conoce en persona a Pedro y conoce en persona a Marcos y conoce a Santiago, o sea, conoce a personajes muy íntimos de Jesús. Y es por lo que él tiene esa información y escribe esas epístolas, ¿no? Eso también es un tema a un día discutir de dónde salen esas epístolas. Bueno, claro, o están adornadas también. Aquí es donde dice Jogarí, a lo que tú te refieres, es donde él dice que no existe Pablo. Él dice, Pablo no existe y esto se lo han inventado los romanos que estaban allá. Bueno, yo entonces me gustaría que él me demostrara realmente por qué puede afirmar eso. Vamos a hablar ahora con David de qué pruebas hay, qué evidencias hay, David, a que aparecen en la Biblia pues fragmentos, pues no sé, como antes comentábamos, desde Elías, ¿no? O la reencarnación del Hijo del Hombre, ¿no? De la subida a los cielos. Ese tipo de imágenes que aparecen asociadas al Antiguo Testamento aparecen reflejados de alguna manera de forma, no sé, si dibujada, ilustrada, cómo aparecen y qué pasajes son. Bueno, sobre todo los profetas que tienen similitudes con los contactados con ovnis actuales serían sobre todo Ezequiel, Elías, también Zacarías, y son personajes que a la vista de la ufología actual pasan por todas las fases del contacto ufológico. O sea, es decir, primero tienen avistamientos de naves aéreas extrañas que no entienden, que las describen tal como se describen hoy día los ovnis. Luego tienen contactos de segunda fase, de tercera y de cuarta fase. Es decir, que llegan a introducirse dentro de estas naves, reciben instrucciones, y es lo que llamamos en el Antiguo Testamento los profetas, que hoy día los llamamos contactados. Son Ezequiel, que es del siglo VI a.C., es Isaías, es Zacarías y es Elías, que son los que más claramente describen las naves. Estas naves en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se las describe con nombres muy concretos. La Biblia, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y cuando se traduce la gloria de Yahvé, la palabra hebrea original es kabod. Kabod es una palabra hebrea que significa algo sólido y pesado y se relaciona con un objeto armamentístico, peligroso. Entonces, la descripción que nos hace tanto Ezequiel como Elías pues es que viene tripulada, de que el aspecto que tiene, ellos como no conocen la tecnología aérea, pues hablan de piedras preciosas, zafiro, lapislázuli, todas las piedras brillantes que ellos conocen las relacionan al aspecto que tenía esta nave. Estas naves vienen cubiertas por nubes, vienen camufladas por nubes y cuando se diluyen estas nubes es cuando ven aparecer la nave. Estas naves vienen tripuladas y los profetas antiguos no distinguían entre lo que es el tripulante y la misma nave y por tanto todo lo asociaban como un todo, como un ser que lo describían porque ellos no podían entender que un objeto inanimado pudiera desplazarse por el aire de forma inteligente.
Entonces, pues decían, tenía varias cabezas, porque veían varios tripulantes en las ventanillas, decían, tenía ojos alrededor, porque lo que veían eran ventanillas circulares, o veían luces, y todas estas descripciones, a la vista de la ufología actual, pues entendemos claramente de lo que nos estaban hablando. Y luego cuando nos dicen, el profeta fue arrebatado, es lo que hoy día llamamos abducido. O sea, si hiciéramos un diccionario bíblico ufológico, pues diríamos abducido es arrebatado, profeta es contactado, y enseguida empezaríamos a entender mucho mejor lo que nos querían explicar estos antiguos David, profetas. pero entender una nave interplanetaria donde se ve al tripulante es como decir, estoy viendo a un avión, pues no sé, pequeñito, un Cessna, por ejemplo, o una Piper, por ejemplo, Sí. donde puedes ver quién tripula aquella nave, porque es algo muy pequeño. Entonces, no estamos hablando de naves interplanetarias, estamos hablando de una nave que a lo mejor vendría de una nave nodriza, digo yo, no sé. Porque para saber interpretar o ver dos personajes ahí tripulando la nave, o era muy pequeñita o no se acaba de entender. Sí, estas naves eran las empleadas para comunicarse, para contactar con los humanos, y por supuesto no eran las que utilizaban para desplazarse por el espacio. Entonces, hay, por ejemplo, el profeta Zacarías del siglo VI antes de Cristo nos describe las medidas de la nave que él vio. Él vio un cilindro volador. En la Biblia está traducido como libro volador. Los libros en la época bíblica eran rollos de pergamino enrollados. Entonces, cuando nosotros hoy día hablamos de estos ovnis que tienen forma de cilindro, ellos lo llamaban pues rollo volador, que es como libro volador. Entonces, en uno de los pasajes del libro de Zacarías nos dice el tamaño de la nave, nos dice que está tripulada por 2 mujeres. Esto lo encontramos en Zacarías capítulo 5, versículo 5. Los profetas no eran que hubieran visto un ovni, eran contactados. Quiere decir que tenían una misión de estos tripulantes que les decían, tú has de profetizar o has de difundir la palabra o has de evangelizar, que es lo que pasa luego con el Pentecostés de Pablo, que incluso les dan dones. En el Pentecostés de la Biblia, en el Nuevo Testamento, se dice a los evangelistas se les dieron 8 dones, entre ellos la profecía, la capacidad de curar, el ver cosas que con nuestros sentidos humanos no podemos ver, cosas de otras dimensiones. Pues hay 8 dones. Los contactados les pasa lo mismo. Los contactados actuales tienen visiones de cosas que aún no han pasado, tienen algunos capacidad de curar a otras personas, el don de la sanación, y también tienen la capacidad de ver cosas que otros no pueden ver. Lo de las lenguas de fuego, por ejemplo, del Pentecostés que hablabas. Sí, que son como unas llamitas que aparecían en el aire. Entonces, claro, en el Pentecostés se describe cómo estaban en el cenáculo los evangelistas con Pablo y oyeron un estruendo y la gente en la calle se quedó mirando el cielo. Era la aparición de un ovni que se había posado sobre el cenáculo, donde se habían reunido los evangelistas. A partir de aquí vieron como unas llamitas, cualquier cosa que tenga luz, cualquier bolita de luz, una cosa que emite luz en esa época era asociada al fuego. Entonces ellos lo llamaban llamitas, pero eran lo que ahora en ufología pues pueden ser los fofaites, por ejemplo, que son estas lucecitas que a veces han visto entrar incluso en casas. Se han visto en la Segunda Guerra Mundial, penetraban incluso en las cabinas de los pilotos de los aviones, los fofighters. Es un tipo de tecnología que no sabemos si eran tipos de drones o de sensores que estos seres utilizan y que en ese momento que estaban reunidos los evangelistas les dieron el don de lenguas que comentabas tú, es el don de entender lenguas extranjeras que no habían estudiado y de poder hablarlas también. Cuando hablas de evangelistas, ¿te refieres a los 4 evangelistas que conocemos? No, o sea, cuando Pablo reúne a los que iban a difundir la nueva religión, porque Pablo es el que funda la religión cristiana, pues lo que hace es enviar por todo el mundo
a estas personas que lo que hacen es dar la nueva de Jesús. De Jesús a venir a explicar todo lo que es el mensaje de Jesús. Y es la creación y empezar a crear las primeras iglesias, ¿no? Entonces lo que hacen es, para que les crean y les hagan caso las personas, muestran milagros. Muestran milagros, como son curaciones milagrosas, como es el... Y claro, al viajar por otros países tienen que entender otras lenguas. Pues estos son los dones que les otorga esta entidad que se llama Espíritu Santo y que les permite, pues difundir el Evangelio a todo el mundo. Leyendo el Antiguo Testamento, José Luis, ahí me viene cuando habla David Ayer, habla de esa llamita de los evangelistas que estaban reunidos en el cenáculo y que les dieron ese poder para poder hablar todo tipo de lenguas. Me viene a la cabeza la Torre de Babel, ¿no? El castigo de Dios que los confundió y empezaron a hablar lenguas que desconocían. Un invento de... Bueno, esto es mucho más anterior al Nuevo Testamento. ¿O qué es? La Torre de Babel es muy anterior. Yo te estoy hablando del Antiguo Testamento. Sí, pero esto sería estas construcciones que se hicieron precisamente en Sumeria, ¿no? En Babilonia, ¿no? Que se encontraron algunas hace algún tiempo ya, que querían construir. Pero fue un castigo divino lo de la Torre de Babel, donde la gente se confundía y luego hablaban idiomas que desconocían. Me viene a la cabeza lo que está diciendo David. Claro, entonces... Bueno, podría ser, igual que se les daba la facultad para poder entender lenguas, el confundirlos. O sea, ¿no? inicialmente hablábamos todos una misma lengua y en la Edad de Oro, según la mitología, había pues una especie de telepatía o que nos podíamos entender todos. Entonces, la Biblia nos dice que este mundo fue... que el príncipe de este mundo es Satanás, es el diablo. Y entonces él fue el que no quería que el hombre tuviera conocimiento y entonces dividió a los hombres para que no se entendieran entre ellos, que es lo que pasa actualmente. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en el Pentecostés? Le da esta capacidad a las personas para poder entender cualquier idioma y así poder hacer llegar la nueva de Jesús a todo el mundo. Y según dice el Apocalipsis, pues después de la gran batalla, pues vendrá otra vez Jesús y se restaurará el orden, digamos, donde todos nos entenderemos. Y ya no habrán guerras, no habrán conflictos. Hablabas de 3 profetas, ¿no? Que vieron en los cielos extraterrestres de alguna manera, vieron platillos volantes. Has hablado de uno, pero nos quedan 2 más. Bueno, tenemos Ezequiel, que es el más famoso quizá, el que más ha hablado de él. Él nos habla, no solo nos describe con detalle la nave que vio, sino que nos describe los tripulantes que salieron de ella y con los cuales se comunicó. Entonces nos dice que había un hombre vestido de lino que tenía como una cartera de escribano en la cintura, y esto yo lo asocio por los temas, los casos que he estudiado de ufología, de muchas veces los tripulantes llevan una especie de arma en la cintura. También los que iban en Sodoma y Gomorra iban armados con una especie de arma y llevan como una especie de cosa en la cintura para llevar esta arma. Entonces, luego también Ezequiel nos dice que vio un hombre que parecía de bronce. Yo me figuro pues, que iba con un casco, que iba con un armamento, que iba como protegido con algo de color de bronce. Esto en Ezequiel capítulo 40, versículo 3. Y luego nos habla que eran tripulantes que eran semejantes a hombres. No dice que eran hombres, dice que eran semejantes a hombres. Quiere decir que tenían forma humanoide, pero que tenían algunas diferencias con respecto a los hombres que él conocía. Esto nos lo describe Ezequiel. Yo recomiendo mucho a la gente que se lea el capítulo entero de Ezequiel porque va a sorprenderse bastante de la claridad con la que Ezequiel nos habla de las naves y de los tripulantes de estas naves con los que él se comunicó y que le dieron una misión para hacer en la tierra. Entonces, luego el caso de Elías, pues también, que fue arrebatado por un carro de fuego. La palabra carro es la palabra en hebreo merkaba, que también hace mención a estas naves aéreas en las cuales se movían estos dioses. Entonces, cuando hablamos de ovnis en la Biblia, tenemos que fijarnos cuando se habla de la gloria de Yahvé, que es la nave de Moisés, donde se metió Moisés para recibir las tablas, gloria de Yahvé, es kabod, la palabra original hebrea es kabod, y es cosa pesada y es como un armamento pesado y que
es la nave aérea de Yahvé. Luego está el Espíritu Santo, que la palabra hebrea es ruach, que significa aire o cosa que se mueve por el aire y se desplaza por el aire, y esa es el Espíritu Santo que trasladó a Jesús, por ejemplo, después de ser bautizado al desierto. Dice que Jesús se metió en el Espíritu Santo y se lo llevó al Espíritu Santo. O, por ejemplo, el evangelista Felipe, que también, después de bautizar a un eunuco, fue trasladado, el Espíritu Santo lo arrebató y lo trasladó. El Espíritu Santo sería como esa llama. Es una nave que va por el aire. Y entonces, bueno, es uno de los nombres que en la Biblia se le va a dar la gloria de Dios, el Espíritu Santo. Claro, a lo que él se refiere es precisamente a que en la Biblia encontramos definiciones que sean familiares o que intentan ser reconocidas por las personas de entonces. Que se acerquen. Porque, claro, no pueden explicar un objeto que está en el aire, que vuela, que es como una nube, que desciende, que sale una luz. Por lo tanto, como no es el sol, pues dicen que es fuego. Y pues, tenemos un caso, aparte de los evangelistas que decías, un caso muy claro, que es cuando Jesús está en el monte Hermón, en el monte Tabor. Y allí está acompañado de Pedro, acompañado de Juan y de otro evangelista, y le dice: esperaros aquí que voy ahora a hablar con mi padre, ¿no? Con Abba. Y entonces se aleja unos metros y baja una nube, desaparece y luego vuelve a aparecer, pero con una luminosidad muy, muy grande, tan grande que parece que están como de fuego, ¿no? Con detalle, precisamente Pedro. Y ve que está junto a dos seres más, a dos personas que Pedro los identifica con Elías, con uno de estos que habría sido abducido, y con Moisés. Dice: maestro, veo que estás con Elías y con Moisés. Qué bien que estamos aquí, vamos a construir una cabaña para los tres, ¿no? Y bueno, al final desaparecen estos, los que acompañan a Jesús, pero lo que describe en este evangelio de la transfiguración del Señor es que tienen unas ropas muy brillantes, o sea, que reflejan la luz. Y como estamos con una nave que está con un foco de luz, precisamente porque es lo que detallan de se abre el cielo, cuando dicen se abren los cielos, se están refiriendo a que la nave está proyectando ese haz de luz sobre la tierra. Y lo vamos a encontrar no solo en este pasaje, lo vamos a encontrar también muy, muy esclarecedor en la resurrección de Jesús, cuando en su sepulcro, por la noche, ya de madrugada, sobre las 2, las 3 de la madrugada, aparece la nave, la nube. Y los soldados que están allí custodiando el sepulcro ven cómo se abren los cielos. Bueno, la redacción lo encontramos en el Evangelio apócrifo de Pedro y lo describe muy detalladamente. Dice: se abren los cielos, o sea, surge la luz de la nave, bajan dos hombres, aquí dice hombres porque es la figura que más se parece a un ser humano, se introducen, se corre la rueda del sepulcro sin que la toquen, sin que la empujen, o sea que aquí hay una fuerza de un tipo, vamos a decir, no conocido por nosotros, que consigue mover esta roca que pesa muchos kilos, se introducen y luego salen con otra tercera persona, que es Jesús, que lo tienen sujeto por los hombros, etc. O sea, nos está describiendo una tecnología que para aquella época era incomprensible. Y como ha dicho muy bien antes David, estas naves diríamos que se camuflan entre nubes hasta que aparecen. Entonces ellos verían una nube y verían como cuando ves los rayos, ¿no?, que están en una nube, que ven esas luces. Podrían ver eso, pero no podrían ver nada más. No sabemos si Moisés allí se introdujo dentro de la nave o estuvo fuera. Eso no lo indica, ¿no? Se puede suponer. Sí que sabemos que una vez que ya Moisés vuelve dos veces, la primera que baja se encuentran adorando al becerro de oro, se enfada, rompen las tablas, Yahvé ordena que pasen a cuchillo a 3.000 judíos en aquel día, vuelve otra vez y allá cuando ya están más asentados, construyen lo que sería el tabernáculo. Y aquí dice que pasen a cuchillo. Sí, ordena a Moisés que maten a un total de 3.000 aquella noche, incluso familiares y tal, para castigar por haber estado adorando a otro Elohim que no era él. Está en Éxodo. En Éxodo, ahora tendría que mirar el capítulo para no confundirme. En Éxodo encontraremos este capítulo cuando Moisés, una vez que baja, rompe las tablas, tal, como castigo, Yahvé le ordena que mate
en total más de 3.000 aquella tarde, ¿no? Lo que sí que sucede, y eso sí que está escrito también en Éxodo, es que una vez que, porque van a estar 40 años en el desierto, deambulando por allá, no sé por qué, pero están 40 años, entonces le manda a construir el arca de la alianza Yahvé a Moisés, le da las instrucciones para construir el arca de la alianza, y cuando ya están con todos los datos y a punto de que ya esté funcionando, sí que desciende la nave, cubierta por la nube, y se planta delante de la tienda del tabernáculo. Y eso sí que lo ven todos los israelitas, pero aquí es el Yahvé el que se comunica con Moisés, puesto que nadie más puede verlo. Solo Moisés ve cara a cara a Yahvé, según nos dice la Biblia, en este caso en Éxodo, ¿no? Y es aquí donde le dice luego Yahvé, a partir de ahora nos vamos a comunicar por la caja, lo que sería el arca de la alianza, a través de estos querubines, la forma de ángeles que tienen arriba. Por aquí escucharás mi voz, por aquí hablarás conmigo y yo te daré las instrucciones, etcétera. Que si quieres ese tiempo hablaremos lo que era el arca. David hablaba antes, me parecía entender, de 50 años, de los mismos 40 para ti, de 50 años, ¿no, David? El exilio babilónico, que no quieres decir dando vueltas por el Sinaí, sí, estuvieron antes de darles la tierra prometida. Yahvé lo que hacía es ponerlos a prueba. Los ponía a prueba al pueblo judío porque lo estaba domesticando. Estaba haciendo como a ver si me obedecen ciegamente. Porque Yahvé lo que quiere es un pueblo que le obedezca ciegamente. Por eso el primer patriarca, que es Abraham, lo primero que le dice Yahvé, cuando le dice, tú me has de dar en sacrificio a tu hijo, y entonces me demostrarás que yo estoy por encima de lo que más quieres. Me obedeces a mí ciegamente. ¿Y los 50 años? Entonces, los 40 años estuvieron dando vueltas por el Sinaí porque les estaban poniendo a prueba, ya ve. 40, pero has dicho 50 años. No, 50 años estuvieron en el exilio babilónico, los judíos. 58 en concreto fueron. Sí, 58. Por ahí, sí. Entonces, la cuestión es que Yahvé siempre está poniendo a prueba a su pueblo. Estamos hablando de un Dios castigador y... Totalmente. O sea, es un Dios un Dios de los ejércitos, jefe de los ejércitos. El Dios Sebaot. Sebaot en hebreo significa ejércitos. Y entonces es el Señor de los ejércitos. Y entonces hay un pasaje en la Biblia donde nos dice, Yahvé fue nombrado por el Altísimo, que es Elión, que está por encima de Yahvé, y le dio en heredad el pueblo de los judíos. Por tanto, Yahvé era un dios más de los cananeos. Los cananeos tenían muchos dioses y uno de ellos era Yahvé. Yahvé no es el Dios creador. Eso lo dice la misma Biblia. Entonces, la gente cuando lea la Biblia, pues se dará cuenta de que Yahvé es designado por el Altísimo Elión, que seguramente esto proviene de la mitología sumeria, que había un dios superior que era Anu y tenía repartida la tierra entre Enli y Enlil. Y entonces Yahvé hace muchas veces las funciones de Enlil. Enki. Sí, o de Enki. Sí, Enki es el creador, creador del ser humano. Y entonces las tablillas sumerias que antes hablaba José Luis, es que en algunas donde se representa la creación del ser humano, se ven representadas la espiral del ADN y se ven representadas figuras de cromosomas. Y esto lo podéis buscar en internet. Sí, esto lo hizo su hijo Ciudra, creo que era el nombre, y es el que vemos ahora, el caduceo. El caduceo es la representación. Sí, las dos serpientes entrelazadas que hacen la forma del ADN. Ese sería efectivamente lo que representaba a este dios. El dios de la medicina. Exactamente. Pulepio. El símbolo de farmacia que se utiliza también. Sí, tenemos actualmente en la farmacia, efectivamente. Ese era. Entonces, por un lado es el ADN y por otro lado es el reptil que nos creó a nosotros, porque tienen una naturaleza reptil. ¿Quién envía de toda esa lista de nombres que uno se pierde, ¿no? ¿Quién envía al Hijo del Hombre, que sale en tu libro de la revelación del Hijo del Hombre? ¿Quién envía a su Hijo, a Jesús de Nazaret, a que muera? Porque sabiendo lo que es el hombre, teniendo tanta información, ¿cómo se atreve un padre a enviar a su hijo a que muera verdaderamente, sabiendo que no va a conseguir absolutamente nada del ser humano? Porque a día de hoy, lo hemos hablado muchas veces, José Luis, si volviera Jesús de Nazaret lo volveríamos a crucificar, que seguro. Sí, la diferencia aquí está en que Jesús muere pero es resucitado.
Pero ¿quién lo envía? realmente. ¿Quién lo envía al final? Según... Aquí el nombre... Un equipo, yo creo, de ingenieros genéticos que son los que están detrás de ese Yahvé. Yo sospecho, si me permites, que si tuviéramos que ponerle un nombre a este Abba, que es como él menciona a su padre, sería el hermano de Yahvé, porque él menciona a los dos arcontes. Uno dice es el malo, que sería el Yahvé, ¿no? El que está hasta el cautiverio de Babilonia, que desaparece, y 600 años después es cuando aparece este otro, y este otro pues tendría que ser el hermano Enki, el creador, el que realmente protegió a Noé, bíblico, ¿no? El que realmente creía en su creación, en el hombre, y que lo que pretendía era a que evolucionasen con el amor y tal. Entonces, ¿qué sucede? Tú dices, ¿por qué manda a su hijo? Bueno, si tú sabes que ese hecho tan trascendental como es la muerte y tal, va a servir para que tomen conciencia las personas que están, pero que no... Claro que va a sufrir en el momento, porque el martirio, todo lo que va a sufrir, eso es tremendo, ¿no? Pero que de me estás dando a entender que este segundo Abba, sí, no era tan poderoso, no veía el futuro. No dejaba de ser otro alienígena superior, porque claro, necesitaba una nave. Es que si vemos, claro, si leemos los evangelios, los apócrifos, leemos todos los textos sagrados, este Abba, padre de Jesús, necesitaba una nave. ¿Significa que no existe otro Dios por encima que es el creador? No, simplemente que estamos ante una entidad muy evolucionada, tecnológica y espiritualmente, y que tiene la intención de concienciar a la humanidad. Yo he visto lo visto, José Luis, escuchando lo que dice uno, lo que dice el otro. No sé si espiritualmente estaban tan avanzados. Tecnológicamente a lo mejor sí, pero espiritualmente no sé. David, yo estoy de acuerdo contigo. No demuestra que estén avanzados espiritualmente. Son seres de una tecnología muy superior, pero se describen... Es que se han censurado muchos evangelios apócrifos, los que se llaman apócrifos ahora, que son escritos en la misma época de los canónicos. Por ejemplo, hay uno que se llama el libro de la Natividad de María, es del siglo II. Y aquí se dice claramente, dice, ninguna mancha de sangre ha habido en el que nace, refiriéndose a Jesús, ningún dolor ha aparecido en la que da a luz, que es María. Con lo cual estaba diciendo que Jesús no vino del vientre de María. Y entonces esto está representado en un cuadro que se llama La gloria del Cristo recién nacido en presencia del Dios Padre, y sale como los ángeles traen del cielo al niño Jesús, al bebé del niño Jesús, y se lo entregan a María. Y las parteras en estos apócrifos dicen que no nació del vientre de María, sino que María siguió siendo virgen. Entonces, ahí no están hablando de ingeniería genética, no están hablando de un bebé in vitro. Con lo cual, esto lo relacionamos con todos los casos que conocemos en la ufología de mujeres que han sido abducidas y que les han extraído el feto, que luego les han enseñado un hijo que es un híbrido entre humano y no humano. Y entonces, claro, esta es la teoría del Jesús, digamos, hibridado por hibridación de estos alienígenas. Esto es una teoría. Esto es lo que dicen los textos, muchos de ellos que han sido calificados de apócrifos, pero que son escritos en la misma época que los canónicos. Con lo cual, esta es la teoría que también pues, comenta. Es muy interesante el libro que ha hecho José Luis Jiménez, porque habla sobre esta teoría que está fundamentada en textos, está fundamentada en conocimientos de ingeniería y que nos darían, yo creo que hace más aumentar la fe que no quitarla la fe. O sea, porque en el fondo lo que nos está haciendo es encajar la ciencia con estas cosas misteriosas de la vida de Jesús. Yo no sé si esto acrecenta la fe, o bien rompe de tal manera murallas que al final uno no sabe dónde se encuentra, si está dentro de una nave interplanetaria, si Jesús voló en una nave interplanetaria como habla tu libro, David, ¿no? Bueno, lo dicen los textos apócrifos, yo no lo digo, ¿eh? O sea, yo cuando digo Jesús viajó en un ovni, eso lo dice el Pistis Sofía. O sea, lo que describimos por ovni actualmente es lo que estos textos apócrifos dicen, una bola de luz donde subió Jesús y donde lo elevó al cielo y luego bajó, y hubo un descenso y una ascensión. Entonces,
son objetos volantes no identificados que describen estos textos apócrifos, muchos de ellos escritos en el siglo II después de Cristo. Bueno, incluso los canónicos, ¿eh? Y los canónicos. Y no es solamente el Pistis Sophia, que este es el más extenso y detallado, sino que tenemos en los evangelios y luego en la carta de Pablo también. Aquí tenemos un detalle de cuando Jesús asciende ya a los cielos, que ven todos los discípulos cómo se sube a la nave. Bueno, dice, es ascendido. Aquí no, o sea, lo ascienden y le dicen, igual que lo habéis visto irse, lo vais a volver a ver cómo regresa. Nos están hablando incluso luego en el Pistis Sophia, nos dice, porque en los canónicos nos hablan de 40 días después de resucitado que está en la tierra, pero es que en el Pistis Sophia nos habla de 11 años, o sea, que va y vuelve, porque dice, ahora lo veis marchar, pero va a volver otra vez, o sea, que va y vuelve. Jesús utiliza esa nave, ese ovni, o como lo queramos llamar, para desplazarse y regresar a la tierra. Perdona, respondiendo a lo de antes, ¿no? Que dice, claro, uno no entiende por qué el Padre. Es que lo que se trata, en mi opinión, en mi forma de entender, es que el ser humano tiene que tomar conciencia de lo que es realmente, ¿no? Y de que lo que realmente tiene valor para nosotros, para los seres humanos, y no lo estamos practicando, es el amor. Es lo que decía Jesús, el amor, la compasión, el perdón y conocer la verdad. Por eso él insiste y explica todo esto, ¿no? Para que no vivamos en la mentira. O sea, entonces, lo ha dicho muy bien, yo también lo dije la otra vez, lo ha dicho David, a mí esto me provoca mayor fe en lo que realmente representa Jesús. O sea, no me la quita, sino al contrario, empiezo a encajar las piezas de este puzzle que nos han estado desde hace ya miles de años moviéndonos a todos, mareándonos, y empiezo a entender el sentido de por qué lo han hecho así. No lo sé, Pedro. Seguramente que tendrán razones mejores que nosotros. Pero la Iglesia en sí no podría de alguna manera reunir todos esos datos, es decir, hasta ahora teníamos este conocimiento, a partir de ahora tenemos más y tenemos que despertar a la humanidad con mayor información. Porque pero claro que esa información se queda solamente para investigadores y personas que quieren investigar. Estoy viendo los apuntes, David. ¿Aquello es la Biblia? Sí, sí. ¿Me dejas tu Biblia? Porque me gustaría enseñarle a la gente que nos está viendo la Biblia, cómo la tiene trabajada este hombre, de principio a fin, con separatas, con indicadores. Entonces, o sea, no es que se la haya leído, es que se la ha trabajado, pero hasta tal punto de que uno, bueno, ¿quién se ha leído la Biblia así? Bueno, José Luis Jiménez, pero aparte de David Allin, ¿quién más? Claro, es que tienes que analizar todos los capítulos, analizar, compararlos entre unos y otros, ver realmente todo es que es un trabajo arduo, es un trabajo... Tú hablabas el otro día, José Luis, del Arca de Noé. Sí. Ahora voy a preguntar a David sobre el Arca de Noé, ¿qué dice? Tú me decías que eso es imposible coger una pareja de cada especie y ponerla en un arca. Ajá. Estoy de acuerdo contigo. Porque decíamos que se habían encontrado restos en el monte Ararat, sí, en monte Ararat, en Turquía, donde aparecía supuestamente lo que podía haber sido el Arca de Noé, restos, ¿no? Sí. Bueno, está claro que no. Meter una pareja de cada especie dentro del arca a mí me parece también algo desproporcionado, imposible, ¿no? Yo sé tu opinión. Desde el punto de vista genético, pues huevos o no sé qué, semillas, lo que quieras. David, el Arca de Noé, para ti, desde ese punto de vista... Para mí, el Arca de Noé fue una nave aérea, no fue hecha de madera, por supuesto, y eso que dicen que hay en el monte Ararat, para mí no se corresponde, pero claro, es que para entenderlo hay que leer los apócrifos, y uno de los apócrifos que nos da luz sobre el Arca de Noé es la caverna de los tesoros. En este apócrifo se nos dice que sobrevolaba por encima de las aguas el Arca de Noé, por tanto era una nave aérea, no era una barca de madera. Pero ¿cómo le explicas a la gente de esa época que puede haber una nave aérea? Porque ese concepto no existía. Bueno, lo que iba por el aire eran pájaros. Y lo de la especie, de coger una Entonces eran muestras genéticas para luego repoblar la tierra. Esto era Entonces, la destrucción que se hizo... con esto del diluvio, no sabemos si fue una destrucción natural inevitable o fue una cosa premeditada, como una especie de reseteo, porque lo que nos dicen los apócrifos es que los gigantes, porque había una raza de gigantes, provocaban el terror
en la población y arrasaban los cultivos y eran inmortales o vivían muchos años y se poblaban la tierra de una manera que la invadían, era una plaga. Entonces, según nos dicen estos apócrifos, como la caverna de los tesoros, Dios, o sea, el que estaba en funciones para tomar esa decisión, decidió destruir la tierra y empezar de nuevo, como si esto fuera un campo de experimentación la tierra, como si fuera una especie de campo para experimentar con especies. Y entonces dijeron, nos lo destruimos todo y empezamos de nuevo. Y esto, pero claro, si tú quieres saber la verdad, tienes que ver los orígenes del texto, tienes que ver los apócrifos, y todo eso lleva un trabajo de investigación. Y entonces yo recomiendo quien quiera saber un poco más que lea La caverna de los tesoros, que es un apócrifo que está en castellano y se puede conseguir fácilmente por Amazon, y entonces va a entender muchas más cosas. Pero es que nos dicen que Adán era un gigante, que Noé no era humano, era una especie diferente, que tenía la piel de color blanco, que era de una estatura mayor. Entonces, nuestros orígenes, han habido muchas modificaciones genéticas de estos seres y entonces han habido reseteos humanos en los cuales han destruido lo creado y han vuelto a empezar. Y entonces, pues bueno, tenemos el mito del diluvio, que los científicos asocian, porque claro, cuando están todos los mitos de todo el mundo, algo debió haber pasado y además hay restos geológicos que demuestran la realidad del diluvio. Entonces, ¿que fue universal o no? Fue la cuarta glaciación, el final de la cuarta glaciación, que son cosas que la ciencia acepta, que hubo una gran destrucción de especies, ¿no? O sea, porque desaparecieron los dinosaurios, pues todavía estamos diciendo pues, que si fue un meteorito, claro. Es que en la ecuación de las hipótesis no puede entrar la teoría, nada que sea de tema extraterrestre o sea tema ufológico, porque esto no existe. Esto no existe y es un tema de locos solo. Entonces, claro, por muchas pruebas o informes militares que nos hablen de la existencia de estos ovnis, la mayoría de gente no es capaz de aceptar esto. Pero muchos, o sea, lo que nos dice la mitología, o sea, hay un periodo de la historia donde dicen, no existía la historia, existía la mitología, y de repente las cosas dejan de ser mitológicas y empiezan a ser históricas. Bueno, yo me encantaría seguir con este trabajo que habéis emprendido, cada uno por su línea, en su línea de investigación. Lo tenemos que dejar aquí hoy, pues no tenemos más tiempo, pero os convoco en otra ocasión y a partir de aquí seguimos. Sí. Porque, ¿qué creéis que podríamos apuntar en la próxima entrega? ¿Qué creéis lo más importante, por ejemplo, desde el punto de vista, David Allen, de tu trabajo como investigador en la ufología? Sí. Es interesante que sepa la gente. Pues se puede hablar de la relación entre los profetas y los contactados, se puede hablar... ¿Profetas y contactados la semana que viene? Bien, sí. Incluso tenemos casos históricos que también están documentados, ya mucho más recientes, donde podemos encontrar esta información en archivos, ¿no? de personajes, bueno, pues conquistadores españoles cuando llegan al Nuevo Mundo de América y que se encuentran con avistamientos de ovnis e incluso de las personas que viven allá, como sucede en Tiahuanaco o Pumapunku. José Luis Jiménez, la semana que viene un poco más de profetas y contactados. Muy bien. De acuerdo. ¿Sí? De acuerdo. A ver si todos los podemos asimilar, por eso vamos a darle una semanita. Sí, no, pero si es que yo creo que, como decía David, el efecto, el fenómeno ovni hace ya siglos, que está demostrado que existe. No, es desde la prehistoria, las pinturas de Tassili en Argelia, claro, entonces, hablamos de 10.000 antes de Cristo. Claro, entonces y están representadas las naves. Negar todo esto es un poco absurdo, ¿no? Lo que hay que hacer es investigar para intentar conocer un poco más a fondo el hecho del por qué no se presentan, como la gente dice, ¿por qué no salen ahora por la tele entre todos y tal? No vemos cómo nos estamos peleando entre vecinos y entre hermanos. La semana que viene, José Luis Jiménez, muchas gracias. Gracias a ti, Pedro. joseluisjiménez.es, ahí lo encontramos. David Allen, muchas gracias, David. Gracias a ti, Pedro. Y nos vemos la semana que viene. ¿Algún libro a recomendar tuyo?
Mío no, pero yo sí que recomendaría un libro que es un traductor de la Biblia italiano, que es La caída de Mario Biglino, donde nos comentan, como él ha traducido del hebreo la Biblia, del Antiguo Testamento, él ha descubierto esas palabras que definen a estas naves como Caboz y Ruach, y nos habla de muchas claves que están en la traducción, de que se pierden en la traducción, y que y él, que lo ha leído directamente del hebreo original, ha visto claramente pues la descripción de estas naves, como estamos hablando de ovnis, no estamos hablando de dioses ni de cosas espirituales. Pues David, ahí en la semana que viene un poquito más, en este mismo tiempo de radio. Muchas gracias, David. Gracias a ti, Pedro. Gracias y buenas noches.